¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, Libro de Cielo. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, ¿cómo están? El amigo Alejandro Carrega. Hola, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Bien, continuamos en el volumen 13. En el volumen 13 y hoy nos toca una lectura muy interesante, muy demostrativa. Así que pongan mucha atención, ¿sí? 1337. Noviembre 28 de 1921. El mar de la divina voluntad y la barquita de luz. Continuando mi habitual estado, me he encontrado en un mar inmenso de luz. No se veía ni dónde terminaba ni dónde comenzaba. Había una barquita, pero formada también ella de luz. De luz era el fondo de la barca, de luz las velas. En suma, toda era luz. Sin embargo, las diversas partes que se necesitaban para formar la barca se distinguían entre ellas por la diversidad de la luz, una más resplandeciente que la otra. Esta barquita navegaba este mar de luz con una velocidad increíble. Yo he quedado encantada, y mucho más al ver que la barquita ahora se perdía en el mar y no aparecía más. Ahora salía y mientras estaba lejana, sumergiéndose en el mar, se encontraba en el mismo punto donde había salido antes. Por esto mi siempre amable Jesús se divertía mucho al ver a esta barquita y llamándome me ha dicho: Yo creo que hay que empezar a ir como vislumbrando lo que nos están poniendo, ¿no? Un mar inmenso que no se ve dónde empieza, dónde termina, pero es un mar de luz. Una barca que es luz completamente, o sea, toda de luz, quizá con intensidad de luz diferente para ir marcando las zonas, porque no se ve materia alguna, sino luz, pero luz en donde se ve las velas, o sea, todo lo que las partes del barco. Y luego navega con una velocidad increíble. O sea, es veloz. Y luego lo más curioso es que siempre está en el mismo punto. O sea, quiere decir que va, pero regresa siempre al mismo lugar. O que va sin apartarse del mismo lugar. No lo dice, ¿no? Porque dice: ahora se perdía en el mar y no aparecía más. Ahora salía y mientras estaba lejana, sumergiéndose en el mar, se encontraba en el mismo punto donde había salido antes. O sea que de repente navega a una velocidad increíble, de repente la ve uno y desaparece, y luego aparentemente se sumerge, y luego reaparece, pero reaparece siempre en el mismo lugar. Esto hay que tenerlo en mente porque toda la explicación que sigue nos va a ir dando la clave de qué es esto. A ver, vamos a seguir. Hija mía, el mar que tú ves es mi voluntad. Ella es luz y nadie puede navegar este mar, sino quien quiere vivir de luz. Nadie puede navegar este mar de la divina voluntad, sino aquel que quiere navegar de la misma sustancia que es el mar. O sea, vamos a cambiar la palabra luz, es la misma sustancia. Si no se tiene esa cualidad, no se puede navegar. Esto que quede perfectamente claro. La barca que ves con tanta gracia navegar este mar es el alma que vive en mi querer. Con su continuo vivir en mi querer, ha respirado el aire de mi voluntad, y mi voluntad la ha vaciado de la madera, de las velas, del ancla, del mástil, y la ha convertido toda en luz. Así que el alma, conforme va haciendo sus actos en mi querer, se vacía de sí y se llena de luz. Ahora sí, ya tenemos. El mar es la divina voluntad, la barca es el alma, y ese mar y entre el mar y los actos de la barca han ido quitando toda la materia, toda la sustancia que formaba al alma.
O sea, ¿y qué sustancia forma el alma? Los actos de la voluntad humana. Esos son los que la hacen diferenciarse de la divina voluntad. Porque el alma, cuando fue creada, o sea, la divina voluntad se puso en ella para hacerla semejante y compartirle todo su ser, toda su naturaleza. Por lo tanto, el alma era luz, ¿sí? Pero en el momento que el alma rechaza esta divina voluntad y empieza a vivir de su voluntad, se materializa, pierde la sustancia de la luz y, lógico, ya no está navegando el mar de la divina voluntad. O sea, tiene que salir de ese mar y en ese momento queda con una naturaleza diferente de la que había sido creada. Vamos a seguir tantito. Dice, el capitán de esta barca soy yo. Yo la guío de acuerdo a su velocidad. Yo la sumerjo para darle reposo y tener tiempo para confiarle los secretos de mi querer. Ninguno podría ser... Entonces, el capitán de la barca es Jesús. Él es el que nos va a guiar en este recorrido, pero nos va a guiar de acuerdo a nuestra velocidad, o sea, de acuerdo a nuestras características, de acuerdo a lo que vamos avanzando en este conocimiento, yo diría así. Y luego en el momento que el alma requiere o necesita de un reposo, Jesús la sumerge. ¿Dónde? En el mismo mar. O sea, no la hace reposar en otro lado, sino en el mismo mar de la divina voluntad. Y cuando termina ese reposo, la saca, pero en el mismo lugar. Y para enseñarle alguna nueva verdad. Y para enseñarle nuevas verdades, o sea, que en realidad el único que puede conocer las necesidades del alma, el único que puede conocer la velocidad con la que esa alma navega ese mar, es Jesús. Por lo tanto, aquí empezamos con algo que es lo que más interesa. Nadie puede dirigir a un alma en la divina voluntad. Primero porque nadie conoce la inmensidad de ese mar. No sabe ni dónde empieza ni dónde termina. Por lo tanto, un ciego guiando a otro ciego no es posible. Nadie conoce el mar inmenso de la divina voluntad. No importa si es laico, si es religioso, si es sacerdote, lo que sea. Nadie lo conoce. Segundo punto que es importante. ¿Quién conoce las necesidades de cada alma? Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús es el que conoce en qué momento es preciso reposar, en qué momento es preciso sumergirme en su voluntad para confiarme verdades, como decías, en qué momento es necesario que esa alma emerja y empiece a recorrer a su velocidad, no a la velocidad que alguien quiere, sino a la velocidad que el alma puede dar. Y todo este movimiento, o sea, solamente es Jesús quien lo puede guiar. Por eso dice, el capitán de esta barca soy yo. Dicen, ninguno podría ser hábil en guiarla. Ninguno. ¿Sí? No pone ninguna opción, excepción, ¿no? Ninguno más que yo. Dice, porque no conociendo el mar, no pueden conocer el modo como guiarla. Ni yo me fiaría de ninguno. A lo más, escojo una guía como espectador y oyente de los grandes prodigios que hace mi querer. O sea, a lo más. Y ese a lo más, si es que escoge a alguien, es simplemente como observador. ¿Sí? Como observador que no tiene ni voz ni voto. Simplemente es para ver lo que Jesús obra en las almas. ¿Quién puede ser hábil para guiar la carrera en mi querer? En cambio yo, en un solo instante,
La hago hacer la carrera que otro guía la haría hacer en un siglo. Se entiende, ¿no? O sea, perfectamente, conociendo las características del mar y del alma, él puede hacer lo que el alma sola podría hacer en un ciclo, o lo que el alma nunca llegaría a hacer si es dirigida por alguien. Y esto quiero hacer énfasis, porque existe la idea, y no creo, esa es mi concepción de esto, no creo que sea de parte de las personas que están tratando de llevar este conocimiento. Más bien pienso que sea de los que oyen este conocimiento, que se quieren aferrar siempre a la persona y que generalmente se aferran a alguien, pero de acuerdo al gusto personal. A este le gustó determinada persona por la forma de presentar el tema. A este otro le gustó tal persona porque es sacerdote. A este otro le gustó esta persona porque le exige determinadas cosas. O le exige menos sacrificio. O le exige menos. Pero siempre, esto es curioso, siempre donde nos exigen es en donde como que nos fijamos más. Y sobre todo cuando nos exigen cosas que nos diferencian de los demás. Cuando hay cierto, ¿cómo diríamos?, sectarismo, en que hay que vestir de determinado color, hay que usar determinadas prendas, hay que hacer determinados actos. Eso como que halaga al alma, halaga a la persona y la hace sentirse como miembro de un grupo de élite. No sé si estaremos de acuerdo, que es el método que usan las sectas. O sea, las sectas ese es el modo como actúan. Hacen un verdadero lavado de cerebro, en donde primero hacen sentir a la persona, la hacen sentir importante, y la hacen sentir que pertenece a un grupo muy, muy exclusivo, y luego poco a poco le empiezan a meter la idea de que si se sale de ahí se pierde. Sí. O sea, de que está totalmente perdida y que no hay forma de que se pueda, como diríamos, salvar incluso. En la Divina Voluntad está pasando algo similar. Personas que están extendiendo el conocimiento y los grupos se están adhiriendo a determinadas personas, pero no por el conocimiento de la Divina Voluntad, sino por la persona. Sí. Y entonces a la persona a la que se están adhiriendo empieza a sentir cierto halago, y esto hace que se empiece a formar esa mezcla entre el que dirige y los dirigidos. Y empiezan a hacer ese vaporcito que habla Jesús de soberbia en el interior de la persona, y empieza totalmente a desvirtuarse todo lo que es divina voluntad. Sí. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. La divina voluntad debería de unificar, no dividir. La divina voluntad debería de ser el punto de unión de todos, no el punto de separación de todos. La divina voluntad no exige cosas extremas, no exige nada como para hacer divisiones o sectarismos. No hay vestimentas, no hay actitudes, no hay que si tú acudes a esto y acudes a lo otro, no hay que esta función eclesiástica es mejor que esta otra. O sea, ahí en la Divina Voluntad no hay eso. En la Divina Voluntad lo que hay es siempre Dios, amor y Divina Voluntad. Nada más. Ya pasó en la redención, ¿no? Cuando dice Pablo, no diga yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Así es. Sí, y en la Divina Voluntad, aunque estemos
unificados y en lo mismo cada quien es un aprendizaje personal. Personal, como lo dice Jesús aquí. Sí. Él nos guía a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra velocidad y Él va sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Creo que eso es absoluto. Así que, bueno, es parte de lo que vamos leyendo, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, si yo estoy planeado, Jesús me tiene planeado para hacer el dedo chiquito del pie o de la mano y me meto en un lugar donde me quieren enseñar a hacer riñón, pues no. no funciona. Así es. Así es. Esta es otra de las cosas que indirectamente, o sea, lo que estamos leyendo ahorita, nos llevan a entender que aquí la dirección espiritual no existe. Y somos muy dados a buscar casi siempre dirección espiritual. Efectivamente, en la santidad humana, en la santidad de las virtudes, la dirección espiritual es necesaria, ¿sí? Pero el director espiritual es alguien que tiene un don, el don de discernimiento de espíritu, y que va encaminando al alma poco a poco hacia ese camino de virtud. No la inserta en algún tipo de espiritualidad específica, sino que la deja, pero siempre encaminándola hacia la virtud. En este punto de la divina voluntad, aquí hay una enorme, ¿cómo diríamos?, controversia. ¿La virtud se debe practicar en la divina voluntad, sí o no? En la divina voluntad, ¿las virtudes existen, sí o no? Sí y no. Bueno, aclarado, sí y no. Porque las virtudes son una imitación de los atributos divinos. Pero Así si es. ya poseo los atributos divinos, ya no necesito la imitación. Ese es el punto. En la divina voluntad, la virtud se da ya de por sí como naturaleza. ¿Por qué? Porque es la divina voluntad la que está actuando en la persona. Entonces no puede haber una divina voluntad actuando en la persona y que no haya virtudes visibles en la persona. Eso sería como un absurdo. Entonces sí hay virtudes. Lo que no hay es la búsqueda de la adquisición de virtudes. No debemos estar preocupados o empeñados en adquirir determinada virtud, sino que el alma debe estar siempre atenta a vivir en la divina voluntad, a darle vida a la divina voluntad en sus actos. Logrando eso, todo lo demás se inserta como naturalmente en el alma. Así que el alma que vive en la divina voluntad posee la santidad de las virtudes en modo total, perfecto. No le falta nada. Y sobre esa santidad se empieza a fincar la santidad divina. Sí, y así como no se debe buscar adquirir virtudes, tampoco conservar las que ya se tienen. Forzar a conservarse. Por eso decíamos, no hay que estar pendientes de ejercer una virtud, sino simplemente el vivir en la divina voluntad nos da la posesión de todas las virtudes. Y el atributo que nos vaya poniendo Jesús. Así es. Es lo que vamos a vivir. Pero siempre estar atentos a darle vida a la divina voluntad en lo que estamos haciendo. Y ese es el punto culminante. Luego Sí. agregó: Mira cómo es bella, corre, se sumerge y se encuentra al principio. Es el ámbito de la eternidad que la envuelve, siempre detenida en un punto solo. A ver, esto hay que medio pensarlo un poquito, ¿no? Corre, se sumerge y se encuentra al principio. Y se encuentra al principio. ¿Al principio de qué? De donde salió para correr y... El nombre que Jesús, que Luisa tiene, que Jesús le da es la pequeña recién nacida de la divina voluntad. Pequeña recién nacida.
O sea, en el momento en el que el alma empieza a vivir en la divina voluntad, su voluntad humana se queda sin actuar sola. Y siempre el acto siguiente que va a hacer es un acto que es primer acto en la divina voluntad. Pero termina ese acto y el siguiente acto tiene que morir a la voluntad humana para dar nuevamente vida a la voluntad divina. Por lo tanto, es un nuevo acto. Pero es un nuevo acto que no se monta sobre un acto anterior, sino es primero. Primero. Por eso el alma que vive en la divina voluntad nunca crece. Siempre es pequeña, recién nacida. Lo que va creciendo es la vida divina, pero la vida humana de la persona nunca crece. Si creciera, si tuviera un solo acto de vida humana, ya la divina voluntad ya no sería una vida completa, total, ¿sí? Aunque después se sustituya, pero ya hubo un acto de sustitución. Esa sería la diferencia entre María y Luisa. María es inmaculada, o sea, toda su vida la vivió en la divina voluntad. No hubo nada que suplir. Luisa empieza a vivir en la divina voluntad años después de haber sido bautizada, de que se le perdonó el pecado original. ¿De acuerdo? Es mi voluntad inmutable la que la hace correr en su ámbito que no tiene principio ni fin. Que mientras corre... es que me brinqué esto. No, sí está bien. Sí. Es el ámbito del eterno. Que mientras corre se encuentra en aquel punto fijo de mi inmutabilidad. Para Dios no hay pasado, no hay futuro. Por lo tanto, todo es un eterno presente. Esto nos cuesta trabajo poderlo entender porque para nosotros todos nuestros actos van en secuencia y un acto se sucede a otro. Y yo no puedo pensar en un acto donde completo una acción sin haber pasado por el trabajo de ir haciendo esa acción. Pero eso que para nosotros parece imposible, para Dios es lo más natural. Por eso es que para Dios corre el alma, pero está siempre fija en el punto eterno. Ese punto eterno es el resultado de ese correr del alma, pero en la tierra. ¿Sí? Pero en el momento que este acto de correr en la tierra se traslada a la eternidad, se convierte en un solo punto, en un solo acto, que no tiene sucesión de actos. Por eso dice, es mi voluntad inmutable la que hace correr en su ámbito que no tiene principio ni fin. Ese es otro punto en donde le es negado al hombre dirigir a una persona. ¿Cómo podemos hacer que alguien dirija a otra persona en un punto eterno que no tiene él, que no conoce él? ¿Sí? Mira el sol, está fijo, no se mueve, pero su luz en un instante recorre toda la tierra. Así esta barca, ella es inmutable conmigo. No se mueve de aquel punto donde mi querer la sacó. De un punto eterno salió y ahí está fija. Y si se le ve correr, son sus actos los que corren, que como luz solar corren por todas partes y donde quiera. Esta es la maravilla, correr y estar fija. Así soy yo y así debo volver a quien vive en mi querer. ¿Pero quieres saber quién es esta barca? Es el alma que vive en mi querer. Ella, conforme hace sus actos en mi querer, hace sus carreras, da la ocasión a mi voluntad de hacer salir de dentro de su centro tantos otros actos vitales de gracia, de amor, de gloria, y yo, su capitán, guío ese acto. Corro junto a fin de que sea un acto al cual nada le falte y que sea digno de mi querer.
En estas cosas yo me divierto mucho. Veo a la pequeña hija de mi querer, que junto conmigo corre y está detenida. No tiene pies, pero es el paso de todos. No tiene manos y es el movimiento de todas las obras. No tiene ojos y en la luz de mi querer es más que ojo y luz de todo. Oh, cómo imita bien a su creador. Este punto también es interesante. Hay una lectura donde Jesús nos dice que al principio ellos nos quieren imitar a nosotros. O sea, por eso quiere hacer todo en nosotros. Quiere usar nuestros pies para caminar, quiere usar nuestra boca para hablar, nuestras manos para orar, en fin. Dice, pero esto es un ardiz de mi amor, para asociarme a la criatura y que la criatura no me tenga miedo. Pero una vez que la criatura se ha acostumbrado a que ellos nos imitan, a que ellos vienen a obrar en nosotros, ahora ellos nos quieren dar lo suyo y nos van a llevar, nos van a dar el paso sin pie, la palabra sin boca, la vista sin ojo, la obra sin manos. ¿No es lo mismo que estoy diciendo aquí? Sí. O sea, porque dice, yo me divierto mucho, ¿sí? Veo a la hija de mi querer, veo a la pequeña hija de mi querer que junto conmigo corre y está detenida. No tiene pies, pero es el paso de todos. No tiene manos, y es el movimiento de todas las obras. No tiene ojos, y en la luz de mi querer es más que ojo y luz de todo. O sea, aquí ya no es nada más la persona la que adquiere estas, ¿cómo diríamos?, cualidades de Dios, sino que ahora junto con Dios se extiende a todos para convertirse en el acto primero de todos los actos de todas las criaturas. Ese sería el acto de Dios en todos. Sí, ¿no? Esto es la locura, de veras la locura, en cuanto a participación de vida. Porque no es nada más el hecho de decir, te asocio a lo mío, sino ahora tú te vuelves el acto primero de todo y de todos. Sí, ¿no? Grandísimo. Uh-huh. ¿Cómo se hace semejante a mí? Solo en mi querer puede haber verdadera imitación. Siento resonar en mi oído mi voz dulcísima y creadora. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y con gozo interminable exclamo, he aquí a mis imágenes, los derechos de la creación me son dados nuevamente. La finalidad para la que he creado al hombre está cumplida. Cómo estoy contento y llamo a todo el cielo a hacer fiesta. La finalidad de la creación está cumplida. No hay nada más que hacer. Lo cual nos indica a claras notas que esto de la divina voluntad es el punto final de la acción de Dios sobre la creación y sobre la criatura. No hay más allá. No hay más que nos pueda dar Dios, ni hay más que nos pueda pedir. Porque nos está pidiendo todo, o sea, la vida de nuestra voluntad, para darnos todo, que es la vida de Él en nosotros. Yo diría, ¿habrá punto de comparación entre la santidad humana y esto? No, pues ninguno. Ninguno. Sí, no. ¿Habrá algo que nos motivara a ir más allá de esta santidad? ¿De la divina? Uh-huh. No. Porque no hay nada más allá. Ya no hay. Y entonces, ¿por qué las almas escogen a veces la santidad humana? Pues no sé, yo creo que es Qué raro, ¿no? ceguera, pero a lo mejor no siempre es voluntaria. O a veces sí, no sé. Porque es más cómodo. Porque aquí sí es una entrega total, entrega toda la voluntad. En cambio, en la santidad humana, pues las virtudes se desarrollan en ocasiones. En ocasiones la obediencia, en ocasiones la pobreza, en ocasiones la pureza. Aquí es siempre.
Esa palabrita es determinante, por eso no nos aventamos a seguir la santidad divina. No nos aventamos, así es. Yo digo que siempre Jesús da el primer paso de abrirle ese gusto a la persona. Ujú. Y no sé por qué no a todos se los abre al mismo tiempo. Va a tener su plan para cada quien en diferente momento. Pero es la criatura, ¿no? La que dice cuándo, Eso ¿no? es lo que iba a decir, o sea, no estaría yo muy conforme con que Dios no nos abra, porque entonces no se entendería ciertas frases de Jesús, como aquella que le dice, hija mía, no es que no se entienda, es que no quieren entender. Sí, que dice, no quieren entender. Ujú. Y él nos pone siempre el que la voluntad humana es la enemiga de la voluntad divina. Y que la voluntad humana y la voluntad divina están siempre en un continuo contraste, pleito. O sea, no es que Dios no nos abra. Ciertamente hay personas a las que no es el momento. Eso estamos totalmente de acuerdo. Hay personas que en ese momento, si les llegara esto, no lo aceptarían. Y quizá en un tiempo futuro, o sea, dependiendo de los acontecimientos, que Dios se los haga llegar y entonces lo acepten. Totalmente de acuerdo. Pero yo pienso que la mayoría es porque no lo quieren entender. Sí. Bueno. Sigue que ¿Otra lectura? Sí, la hacemos rápido, yo pienso que sí podemos. 1338, diciembre 3 de 1921. La redención es salvación, la divina voluntad es santidad. Me sentía aniquilada y con dudas sobre todo lo que mi Jesús dice de su divino querer, y pensaba entre mí, ¿será posible que haya dejado pasar tantos siglos sin hacer conocer estos prodigios del divino querer? Y que no haya elegido entre tantos santos uno donde dar principio a esta santidad toda divina. Estuvieron los apóstoles, tantos otros grandes santos que han asombrado a todo el mundo. Ahora, mientras esto pensaba, no dándome tiempo e interrumpiendo mi pensamiento, ha venido y me ha dicho: La pequeña hija de mi querer no quiere persuadirse. ¿Por qué dudas aún? porque me veo mala, y por cuanto más dices, tanto más me siento aniquilar. Y Jesús, Si Luisa se sentía mala, nosotros, ya mejor ni preguntamos, Ya. ¿no? Sí, A lo pues mejor ya. ni preguntamos. Y esto quiero yo, tu aniquilamiento. Y por cuanto Ojo más... con esto. Quiero tu aniquilamiento. Y aniquilamiento es destrucción de tu propio yo. Suena terrible. Suena, no sé, alguien totalmente intransigente, impositivo, de todo. determinante. Pero así es Jesús. Y es Jesús así, de esta manera, pero en positivo, no en negativo. En negativo es simplemente por destruir a la persona para ponerla a servicio de él. En positivo es destruir ese yo, que no es nada positivo para el alma, para ponerse él. Y no es usurpar el lugar, sino es compartir lo suyo a la divina voluntad para que sea, a la voluntad humana, para que la voluntad humana siga actuando, pero a la par de él. Quiere volver rica al alma de su misma riqueza. Por eso es que es determinante, por eso es que es impositivo, por eso es que es así intransigente, porque quiere compartir todo lo suyo. ¿Sí? Y es el camino angosto, no hay para dónde mover. No hay para dónde hacerte. O entras por aquí, o entras por aquí, Sí. o te quedas fuera. Y por cuanto más te hablo de mi querer, siendo mi palabra creadora, crea mi querer en el tuyo.
y el tuyo, ante la potencia del mío, queda aniquilado y perdido. He aquí el porqué de tu aniquilamiento. Debes saber que tu querer debe deshacerse en el mío, como viene deshecha la nieve bajo los rayos de un sol ardiente. Ahora, debes saber que por cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tantos más preparativos se necesitan. ¿Cuántas profecías, cuántos preparativos, cuántos siglos no precedieron mi redención? ¿Cuántos símbolos y figuras no previnieron la concepción de mi celestial mamá? Ahora, después de cumplida la redención, debía reafirmar al hombre en los bienes de la redención. Y para esto, escogí a los apóstoles como confirmadores de los frutos de la redención, donde con los sacramentos debían buscar al hombre perdido y ponerlo a salvo. Así que la redención es salvación, es salvar al hombre de cualquier precipicio. Por eso en una ocasión te dije que el hacer vivir al alma en mi querer es cosa más grande que la misma redención. Porque salvarse, con hacer una vida mediana, ahora caer y ahora levantarse, no es tan difícil, y esto lo consiguió mi redención. Porque quería salvar al hombre a cualquier costo, y esto lo confié a mis apóstoles como depositarios de los frutos de la redención. Así que debiendo hacer... Es que esto es importante porque, si nos fijamos, el trabajo de los apóstoles, el trabajo de los sucesores de los apóstoles, es todo referido a la redención, a la salvación. Después les vendrá confiado el trabajo de la divina voluntad. Pero para entrar en ese trabajo de la divina voluntad tendrán que aprender a vivir de la divina voluntad y tendrán que aprender a través de los escritos de Luisa, porque esos escritos son las verdaderas enseñanzas de donde saldrá el cómo vivir en la divina voluntad. Y si no se basan, si no se fijan en eso, en definitiva, se puede convertir más en un obstáculo que en una ayuda. El sacerdote, ojalá y que Dios quiera y pronto estén todos introducidos en la divina voluntad, para que sean ellos los que esparzan el conocimiento, no los que guíen, sino los que esparzan el conocimiento, para que esto sea más creíble, tenga más arraigo en las personas. Pero tienen que llegar primero a entender que su trabajo que les fue conferido no los lleva de ninguna manera a conocer el vivir en la divina voluntad, y que ellos son con uno más de nosotros que va a entrar a aprender a vivir. Tendrá más gracias, más ayudas de Jesús, sí, indiscutiblemente, eso no lo pongo yo en duda, pero no puede convertirse en el que guía, ¿sí? Dice, porque quería salvar al hombre a cualquier costo, y esto lo confié a mis apóstoles como depositarios de los frutos de la redención. Así que debiendo hacer lo menos en ese entonces, dejé para ahora lo más, reservándome otras épocas para el cumplimiento de mis altos designios. Ahora, el vivir en mi querer no es solo salvación, sino es santidad que debe elevarse sobre todas las demás santidades, que debe llevar el sello de la santidad de su Creador. Por eso, debían primero venir las santidades menores como cortejo, como precursoras, como mensajeras, como preparativos de esta santidad toda divina. Y así como en la redención elegí a mi inigualable madre como eslabón de unión conmigo, del cual debían descender todos los frutos de la redención, así te he elegido a ti como eslabón de unión, del cual debía tener principio la santidad del vivir en mi querer. Y habiendo salido de mi voluntad para traerme la gloria completa del fin por el cual fue creado el hombre, debía retornar sobre el mismo camino de mi querer para volver a su Creador. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Que Luisa es el primer eslabón
de unión entre la divinidad y este reino que quiere formar. Ahora, esto le quita a Luisa totalmente la connotación de vidente. Le quita a Luisa la connotación de una revelación privada, sino es la tercera obra de Dios, que es en donde Dios está extendiendo ya el reino, un reino que ya estaba formado en Él como primero y en nuestra Madre Santísima, que ella es la reina de este reino. Pero en los dos era totalmente imposible que nos lo pasaran directamente porque los dos son inmaculados. O sea, Jesús es Dios y María es inmaculada, o sea, ese es el hombre perfecto. Por lo tanto, se necesitaba un eslabón para poderlo transmitir a nosotros, y ese eslabón tenía que salir de pecado original para que fuera semejante a nosotros y poderlo transmitir y poder hacer el mismo camino que hizo esta persona, y esta persona es Luisa. ¿Sí? Así que bueno, hay que tener esto en mente, que Luisa no es nada más una vidente, que Luisa es la tercera obra de Dios. Sí. Debía retornar sobre el mismo camino de mi querer para volver a su Creador. ¿Cuál es entonces tu asombro? Estas son cosas establecidas ab eterno, y nadie me las podrá cambiar. Y como la cosa es grande, es establecer mi reino en el alma aún en la tierra. He hecho como un rey cuando debe tomar posesión de un reino. Él no va primero, sino que antes se hace preparar la morada real. Después envía a sus soldados a preparar el reino y a disponer a los pueblos a que se sujeten. Después siguen las guardias de honor, los ministros, y el último es el rey. Esto es decoroso para un rey. Así lo he hecho yo. Me he hecho preparar mi morada real, que es la iglesia. Los soldados han sido los santos para hacerme conocer por los pueblos. Después han llegado los santos que han sembrado milagros, como mis ministros más íntimos. Ahora como rey, vengo yo para reinar, por lo que debía elegir un alma, donde hacer mi primera morada y fundar este reino de mi voluntad. Por eso, hazme reinar y dame plena libertad. Eso es para Luisa, para fundar, para la primera transmisión de este reino. Pero también es para nosotros. Porque si nosotros queremos que este reino venga y esté en nosotros, y nosotros podamos disfrutar de este reino, tenemos que llegar al mismo punto de desapego total de todo. ¿Sí? Así que, ¿qué podemos decir? Que también antes de Luisa no hay santidad divina. No hay santidad divina, De Luisa es ninguna la manera. primera. No hay nadie que nos pueda orientar. Hubo muchos indicios para llegar a la santidad divina desde el Evangelio, incluso desde antes en el Antiguo Testamento hay indicios, pero llegar a esta realidad, no, nadie. Luisa es, bueno, María, Jesús, pero de salida de pecado original, Luisa. Y a partir de Luisa nosotros. Pero para eso necesitamos darle plena libertad de acción. Y eso quiere decir destrucción total de mi yo. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, Ale. Y Ale. nos oímos en el siguiente programa. Ya saben, amigos, hacer barquita de luz. Y sobre todo recuerden que Jesús es el único capitán que puede tener su barca. Hasta luego.